Imagina que todo lo que te han dicho sobre Dios está mal. No un poco equivocado, no una interpretación distinta, sino completamente erróneo. Ahora imagina que hubo un hombre, hace siglos, que se atrevió a desafiarlo todo. Las religiones, la moral, el concepto mismo de la divinidad. Un hombre que fue expulsado, rechazado, condenado, pero que dejó una idea tan poderosa que aún hoy sigue cambiando la forma en que entendemos la realidad. Ese hombre fue Baruch Spinoza, y lo que descubrió no solo desafía a la Iglesia, sino a la ciencia, a la filosofía y a ti. Porque después de escuchar esto, ya no podrás ver el mundo de la misma manera. Hoy te revelaré la explicación definitiva del Dios de Spinoza. Una idea que fascinó a Einstein, que influyó en la física moderna y que podría cambiar la forma en que comprendes la existencia. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás realmente listo para cuestionarlo todo? Si la respuesta es sí, acompáñame en este viaje. Pero te advierto, no hay vuelta atrás. Baruch Spinoza nació en el siglo XVII, en la bulliciosa ciudad de Ámsterdam, donde el comercio florecía y las ideas viajaban tan rápido como los barcos que surcaban los mares. Hijo de una familia judía sefardí, su destino parecía estar marcado desde el inicio. Crecer en la fe de sus ancestros, estudiar las escrituras y convertirse en un miembro respetable de su comunidad. Pero Spinoza no era como los demás. Su mente no se conformaba con respuestas preestablecidas, y su espíritu inquieto lo llevó a cuestionar lo que otros simplemente aceptaban. A temprana edad, su curiosidad lo empujó a leer más allá de los textos religiosos. Se sumergió en la filosofía de los grandes pensadores de la antigüedad, desde Aristóteles hasta los pensadores renacentistas. Se fascinó con las ideas de Descartes, quien afirmaba que el pensamiento era la base de la existencia. Sin embargo, Spinoza no se detuvo ahí. Había algo que no encajaba en esa concepción del mundo. Él no podía aceptar la separación entre el alma y el cuerpo, entre lo divino y lo terrenal. Para él, todo debía estar conectado de una forma mucho más profunda. Fue entonces cuando su pensamiento comenzó a tomar forma. Spinoza imaginó una realidad en la que Dios no era un ser externo, lejano, sentado en un trono observando a la humanidad desde las alturas. Para él, Dios era la sustancia de todo lo que existe. No había una división entre creador y creación, porque todo formaba parte de la misma esencia infinita. Esta idea, radical y revolucionaria, iba en contra de todo lo que la religión tradicional enseñaba. Y entonces ocurrió lo inevitable. Sus ideas comenzaron a filtrarse, a generar murmullo, a incomodar a los líderes religiosos de su comunidad. A los 24 años, Spinoza fue excomulgado. El veredicto fue claro y brutal: quedaba completamente aislado, rechazado por su pueblo, maldito para siempre. Pero en lugar de retractarse, en lugar de doblegarse ante la presión, Spinoza abrazó su destino. Se convirtió en un paria, sí, pero también en un pensador libre, capaz de explorar el universo sin cadenas. Mientras el mundo lo rechazaba, él encontró consuelo en su trabajo. Se convirtió en pulidor de lentes, un oficio humilde pero suficiente para mantenerse mientras dedicaba cada momento libre a la filosofía. Y en ese exilio autoimpuesto, en la soledad de su taller, Spinoza comenzó a escribir la obra que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la realidad. Su visión de Dios, su explicación definitiva, estaba a punto de tomar forma. Si crees que el conocimiento no debe ser una prisión, si piensas que las ideas tienen el poder de transformar el mundo, comparte esta historia. Porque lo que viene a continuación es el descubrimiento que desafía siglos de tradición y nos obliga a mirar la realidad con nuevos ojos. El aislamiento de Spinoza no fue un castigo, sino una liberación. Por primera vez, era dueño absoluto de sus pensamientos. Sin la sombra de la censura, pudo dedicarse por completo a la pregunta que lo atormentaba. ¿Qué es Dios? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la realidad? Sus días transcurrían en la penumbra de su modesto taller, rodeado de lentes de vidrio y manuscritos. Cada lente que pulía era un símbolo de su misión: ver el mundo con mayor claridad, despojarlo de ilusiones y distorsiones. Sus manos trabajaban en el cristal, pero su mente viajaba por el infinito. Y entonces lo comprendió. El Dios de las religiones tradicionales era un reflejo de las debilidades humanas, colérico, caprichoso, distante. Un ser que premiaba y castigaba según sus designios. Pero Spinoza veía algo diferente. Para él, Dios no era un rey celestial, ni una figura paternalista que intervenía en la historia. Dios era la totalidad del universo. Era la naturaleza misma. No había distinción entre lo divino y lo material, porque todo, absolutamente todo, era una manifestación de la misma esencia eterna e infinita. Esta idea lo cambió todo. Si Dios es la naturaleza, entonces las leyes del universo son las leyes de Dios.
No existen los milagros, porque nada ocurre fuera del orden natural. No hay un destino escrito, porque cada cosa sigue un curso determinado por su propia naturaleza. Y lo más radical de todo, el ser humano, no un ente separado de la divinidad, sino una parte de ella. Este pensamiento tenía consecuencias profundas. Si Dios no es un juez que castiga o recompensa, entonces la moral no puede basarse en el miedo a un castigo divino. La ética no debe depender de mandatos arbitrarios, sino de la comprensión racional de lo que nos hace florecer como seres humanos. La virtud no es obediencia ciega, sino el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Pero estas ideas eran peligrosas. Desafiaban el poder de las instituciones religiosas. Cuestionaban la base misma de la autoridad espiritual. Si Dios no es un legislador, entonces ¿con qué derecho las iglesias imponen sus dogmas? Si el universo no tiene un propósito diseñado por un creador, entonces ¿dónde queda el papel de los sacerdotes y profetas? Spinoza sabía que su filosofía lo convertiría en un enemigo de los poderosos. Por eso escribió con cautela, disfrazando sus ideas en un lenguaje que solo los más atentos podrían descifrar. Pero la verdad, como la luz que atraviesa un cristal pulido, siempre encuentra su camino. Sus escritos comenzaron a circular entre intelectuales y pensadores, sembrando dudas, despertando conciencias. Mientras sus palabras se propagaban en secreto, Spinoza seguía viviendo en la humildad. Rechazó ofertas de prestigio y fortuna. Rechazó la oportunidad de enseñar en universidades, porque sabía que eso implicaría compromisos que no estaba dispuesto a hacer. Prefirió la independencia, aunque significara vivir en la sombra. Pero el mundo estaba cambiando. Las ideas de Spinoza eran como una chispa en un bosque seco. Europa se encontraba en un punto de quiebre. La razón y la ciencia comenzaban a desafiar los relatos tradicionales. Y sin saberlo, Spinoza estaba plantando las semillas de una revolución intelectual que transformaría la historia. Si estas ideas resuenan contigo, si crees que la búsqueda de la verdad es más importante que la obediencia ciega, comparte esta historia. Porque lo que sigue no es solo la vida de un hombre, sino el nacimiento de una nueva manera de entender la realidad. El pensamiento de Spinoza no solo desafiaba las creencias de su tiempo. Era una bomba que, de explotar, sacudiría los cimientos de la civilización occidental. Y aunque escribía en la discreción de su pequeño taller, las ondas de su filosofía comenzaban a expandirse como círculos en el agua. Su visión de Dios era revolucionaria porque eliminaba la distancia entre lo humano y lo divino. No había una voluntad externa dictando el destino de los hombres. No había ángeles ni demonios inclinando la balanza del bien y el mal. Solo existía una inmensa red de causas y efectos, donde cada ser era una pieza de la totalidad infinita. Pero esta idea llevaba a una conclusión aún más inquietante. El libre albedrío, tal como lo concebían las religiones, no existía. Para Spinoza, todo en el universo, desde la caída de una hoja hasta la más profunda de nuestras emociones, era el resultado de leyes naturales inquebrantables. Creemos que elegimos libremente, pero en realidad nuestras decisiones están determinadas por nuestra esencia y las circunstancias que nos rodean. No hay pecado ni culpa en el sentido religioso, solo ignorancia de las causas que nos mueven. Esta afirmación era demasiado peligrosa. Si la voluntad humana no es libre, ¿cómo se justifica el castigo divino? ¿Cómo sostener la idea del pecado? Si nuestras acciones son el resultado inevitable de nuestra naturaleza y nuestro entorno, entonces la verdadera clave de la ética no está en el miedo, sino en el entendimiento. Spinoza propuso que la verdadera libertad no es la ausencia de determinación, sino la comprensión de lo que realmente somos. Un hombre que entiende su propia naturaleza y las leyes del universo no lucha contra ellas, sino que fluye con ellas. No es esclavo de pasiones ciegas, porque las comprende y las transforma en una fuerza que lo impulsa hacia la sabiduría. Imagina el impacto de estas ideas en un mundo gobernado por la culpa, el miedo y la promesa de un más allá. Imagina lo que significaba decirle a la gente que el cielo y el infierno no eran lugares, sino estados de la mente. Que la felicidad no se alcanzaba mediante la obediencia, sino mediante el conocimiento profundo de uno mismo y del universo. No pasó mucho tiempo antes de que las puertas comenzaran a cerrarse. Las iglesias lo condenaban en silencio, los académicos lo trataban con desdén, y sus libros comenzaron a ser vistos como peligrosos. Pero mientras los poderosos intentaban sofocar su filosofía, en la clandestinidad sus ideas encendían una revolución silenciosa. Hombres y mujeres, en la intimidad de sus estudios, leían sus palabras y veían el mundo con nuevos ojos. Algunos lo llamaban hereje, otros loco. Pero unos pocos lo comprendieron. Spinoza no estaba destruyendo la espiritualidad, sino reconstruyéndola. Si Dios es la naturaleza,
Si todo está conectado en una red infinita de causas y efectos, entonces la vida misma es sagrada. Cada ser, cada pensamiento, cada emoción es una expresión de lo divino. Y entender esto no nos hace menos humanos, sino más. Pero el tiempo de Spinoza se estaba agotando. Los muros se estrechaban. Su salud comenzaba a quebrarse, y aunque su cuerpo se debilitaba, su mente alcanzaba la claridad suprema. Lo que vendría después marcaría su legado para siempre. Si alguna vez has sentido que la verdad está oculta tras un velo de dogmas, si crees que el conocimiento es la mayor forma de libertad, comparte esta historia. Porque lo que sigue no es solo el final de un hombre, sino el inicio de una nueva manera de entender la existencia. Spinoza sabía que su tiempo se agotaba. Su salud se había deteriorado tras años de esfuerzo solitario, de interminables noches, escribiendo y puliendo lentes para sobrevivir. La tuberculosis devoraba lentamente su cuerpo, pero su mente brillaba con más fuerza que nunca. Él no buscaba fama ni riquezas. Rechazó puestos académicos que podían haberle garantizado una vida cómoda, porque sabía que aceptar significaba someterse a las reglas de otros. Prefirió el anonimato, la independencia, el silencio fértil donde su pensamiento podía florecer sin ataduras. Pero sus ideas ya no podían permanecer ocultas. En los círculos intelectuales de Europa, su nombre era susurrado con respeto y temor. Su filosofía, contenida en su obra maestra, La Ética, era un desafío a siglos de tradición. Un libro que no prometía salvación, sino entendimiento. Que no hablaba de pecados, sino de causas. Que no separaba lo humano de lo divino, sino que los unía en una misma sustancia infinita. Pero había un problema. Publicarlo significaba desatar la furia de los poderes religiosos y políticos. Spinoza lo sabía. Varios de sus contemporáneos habían sido encarcelados o ejecutados por ideas menos radicales que las suyas. Su manuscrito era dinamita filosófica. Y aún así, no tenía miedo. Consciente de los riesgos, tomó una decisión. No publicaría La Ética en vida. En su lugar, trabajó en otro libro, más accesible y menos incendiario, el Tratado Teológico Político, donde defendía la libertad de pensamiento y la separación entre la fe y la razón. Cuando salió a la luz, fue recibido con horror por las autoridades. Su nombre no aparecía en la portada, pero todos sabían quién estaba detrás de esas palabras. Las iglesias lo condenaron. Los gobiernos lo prohibieron. El libro fue considerado una amenaza para el orden social. Y sin embargo, la gente lo leía. En la clandestinidad, en la penumbra de estudios y bibliotecas, sus páginas pasaban de mano en mano. No todos comprendían su profundidad, pero algo en sus palabras despertaba una chispa imposible de extinguir. Mientras tanto, Spinoza seguía trabajando en La Ética, refinándola, asegurándose de que su visión del universo quedara plasmada de manera perfecta. Sabía que no vería el impacto de sus ideas en vida, pero eso no le importaba. Su ambición no era la gloria, sino la verdad. Finalmente, el tiempo lo alcanzó. La enfermedad avanzó hasta dejarlo sin fuerzas. Un frío día de invierno, en la humilde habitación donde pasó sus últimos años, Spinoza exhaló su último aliento. Murió solo, sin honores, sin monumentos. Pero dejó algo mucho más grande que cualquier reconocimiento. Un mapa para entender el universo, un puente entre la razón y la espiritualidad, una visión de Dios que, siglos después, sigue resonando con quienes buscan respuestas más allá de los dogmas. Sin embargo, su historia aún no termina, porque lo que ocurrió después de su muerte cambiaría todo. Si alguna vez te has preguntado qué hay más allá de las creencias impuestas, si sientes que la verdad no debe ser temida sino explorada, comparte esta historia. Porque lo que viene a continuación es el momento en que el pensamiento de un solo hombre desafió el tiempo y transformó el mundo. Spinoza había muerto, pero su pensamiento apenas comenzaba a vivir. Su cuerpo fue enterrado sin ceremonia, sin discursos, sin el reconocimiento que otros filósofos de su tiempo recibían. Sin embargo, lo que dejó atrás tenía un poder que ninguna prohibición, ninguna censura y ninguna iglesia podrían detener. Sus amigos, fieles guardianes de su legado, sabían que La Ética no podía quedarse oculta. Había sido su obra maestra, su visión definitiva de Dios y del universo. La habían visto crecer desde simples notas hasta un tratado monumental que redefinía la relación entre lo divino y lo humano. Y ahora debían cumplir su última voluntad: publicarla. El riesgo era enorme. Las autoridades ya lo habían declarado un peligro en vida, y su muerte no significaba que sus ideas fueran menos peligrosas para quienes querían mantener el control sobre la fe y la razón. Pero ellos no titubearon. Se organizaron en secreto, recopilaron sus escritos, los editaron, y finalmente, en un acto de valentía, los imprimieron y los enviaron al mundo. Cuando La Ética vio la luz, el impacto fue inmediato.
Fue prohibida en múltiples ciudades. Líderes religiosos la tacharon de herejía, de un atentado contra la moral y el orden. Los filósofos más conservadores la ridiculizaron, intentando minimizar su importancia. Pero entre quienes buscaban respuestas, el libro se convirtió en una revelación. Spinoza había formulado una idea tan radical, tan pura en su lógica, que nadie podía ignorarla. Dios no era un ser aparte del mundo, sino el mundo mismo. La naturaleza y Dios eran lo mismo, una única sustancia infinita de la que todo formaba parte. No había un creador que juzgara desde lo alto. No había castigos divinos ni premios en una vida después de la muerte. Todo lo que existía estaba regido por leyes inmutables, y comprender esas leyes era la única forma de acercarse a la divinidad. Para sus críticos, esto era peligroso. Si Dios no era un juez supremo, ¿cómo mantener el control sobre la gente? Si no había un destino después de la muerte, ¿qué impediría el caos moral? Pero para quienes entendían su filosofía, la respuesta era clara. El verdadero bien no venía de temer a un Dios castigador, sino de comprender nuestra conexión con todo lo que existe. Filósofos posteriores, desde Hegel hasta Einstein, encontraron en Spinoza una fuente inagotable de inspiración. Einstein mismo, cuando le preguntaron si creía en Dios, respondió sin dudar: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de lo que existe, no en un ser que se preocupa por el destino y las acciones de los humanos. La influencia de Spinoza se infiltró en la ciencia, la ética, la política. Su pensamiento fue adoptado por los movimientos que luchaban por la libertad, por el derecho a pensar sin cadenas. Y aunque su nombre fue silenciado durante mucho tiempo, su filosofía sobrevivió, como un fuego que no podía extinguirse. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Realmente entendemos hoy lo que Spinoza quiso decir? ¿O seguimos atrapados en los viejos paradigmas que él intentó romper? Si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que nos enseñaron, si alguna vez has mirado el mundo y has sentido que todo está conectado de una manera más profunda de lo que podemos imaginar, entonces esta historia es para ti. Comparte esta idea. Deja que otros la descubran, porque lo que viene en la última parte de esta historia es la clave final para comprender el legado de Spinoza y cómo su pensamiento sigue cambiando el mundo hoy. El pensamiento de Spinoza no solo sobrevivió a la censura, sino que se convirtió en una fuerza imparable. Sus ideas, al principio relegadas a los márgenes de la filosofía, comenzaron a infiltrarse en la ciencia, la ética y la política. La visión de un universo interconectado, regido por leyes inmutables y no por caprichos divinos, sentó las bases para el pensamiento moderno. Pero ¿qué significa realmente el Dios de Spinoza en nuestra era? En un mundo donde la religión sigue siendo un pilar de la sociedad, la visión de Spinoza nos obliga a replantearnos lo que entendemos por divinidad. No se trata de un ser que responde plegarias o castiga acciones, sino de la totalidad de la existencia. Dios es la naturaleza misma, el cosmos en su totalidad, el orden que rige el universo. Esto no significa que el universo tenga una voluntad o un propósito definido, sino que simplemente es, y nuestro papel dentro de él es entenderlo y armonizarnos con sus leyes. Este pensamiento resuena hoy más que nunca. En una era donde la ciencia y la espiritualidad parecen estar en conflicto, Spinoza nos ofrece un puente entre ambas. Nos dice que la búsqueda de la verdad no está en templos ni en dogmas, sino en la comprensión profunda de la realidad. Cada avance en la física, en la biología, en la cosmología, es en esencia un acercamiento al Dios de Spinoza. Pero hay algo más, algo que lo hace aún más revolucionario. Si Dios es todo lo que existe, entonces nosotros, tú y yo, también somos parte de esa divinidad. No en el sentido místico de tener poderes sobrenaturales, sino en la idea de que formamos parte de un todo infinito. La separación entre el hombre y Dios desaparece. Y con ello, desaparece también la necesidad de buscar la trascendencia en otro mundo, porque la verdadera trascendencia está aquí, en el entendimiento, en la razón, en la conexión con la realidad tal como es. Albert Einstein lo entendió. Cuando hablaba del Dios de Spinoza, hablaba de su asombro ante el orden del universo, de la armonía que subyace en todo lo que existe. Hoy, científicos y filósofos siguen encontrando en Spinoza una visión que trasciende los dogmas y nos invita a ver el mundo con nuevos ojos. Pero esta idea no es cómoda. No ofrece promesas de vida después de la muerte. No hay paraísos ni castigos eternos. Solo hay la realidad, tal como es, con su belleza y su crudeza, con su perfección matemática y su caos impredecible. Y en esa aceptación, en ese entendimiento, está la verdadera libertad. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás viendo el mundo como algo separado de ti? ¿O aceptarás que eres parte de algo mucho más grande?
Si esta idea resuena contigo, no la dejes aquí. Compártela. Deja que otros descubran el legado de Spinoza, porque su pensamiento sigue vivo en cada persona que, en lugar de aceptar lo impuesto, se atreve a pensar por sí misma. Este no es el final de la historia, es apenas el comienzo de una nueva forma de ver la realidad.